Uy, a mí me abrazaba la profesora de inglés y yo era el del ejemplo en todo, adelante del grupo. Y siempre tenía vestido y eran las nalgas para arriba y para abajo y para los... Ah, María, hermano. Qué maravilla haber estudiado con profesoras bonitas, weón. Todas las profesoras mías eran feas, man. Excepto, pues no, la de filosofía también era fea, pero yo me la quería juetear porque me gustaba cómo hablaba. Pero había una específicamente muy fea, mano, que pesar con esa mujer. Era la de tecnología. Uy, a esa vieja la hicieron hasta llorar, weón. Es que la vieja era muy feita, hermano. Yo creo que esa vieja tenía algo congénito. Ella yo creo que nació como con... Ella tuvo que haber nacido con algo. No sé, como con una enfermedad, no sé. Un retraso no, porque la vieja era súper inteligente. Pero la vieja físicamente era fea, mano. Yo no sé de dónde unos compañeros del salón se levantaron unas fotos de esa mujer en vestido de baño, weón. Qué pesar. La vieja era costeña. Y la vieja era costeña, pero tenía acento capitalino, ¿sí o qué? Ella era como de Barranquilla, si no estoy mal. Y la vieja, pues obviamente, como cualquier persona que gana su platica, se fue a pasear y se fue para el mar. Yo te les juro, yo no sé de dónde carajos unos parceros se consiguieron unas fotos de ella en vestido de baño. Y eran fotos escaneadas. Y empezaron a hacer las famosas cadenas de Hotmail. Pues eso se regó por todos los colegios de Medellín, básicamente. Imagínense que las gonorreas, yo sí no participé en eso, pero imagínense que las gonorreas cogieron la foto, la descargaron en todos los computadores de la sala informática y la pusieron de fondo de pantalla en todos los computadores. Cuando nosotros llegamos a clase, prendimos los computadores y estaba ahí la profesora en vestido de baño, huevón. Uy, qué pío, la gente no podía de la risa. Parce, la gente a carcajadas. Escuché a carcajadas ahí cagados llorando de la risa. Entonces la profesora se paró y dijo, ¿qué hubo? ¿Cuál es la risita? Al menos cuenten el chiste. Todo el mundo la miraba, pero nadie le dijo nada. Cuando ella se paró, huevón, y se metió a las hileras y vio que la foto de ella estaba en... Ay, no sé qué pesar, huevón. Eso nunca se me va a salir, nunca se me va a borrar de la cabeza, huevón. La vieja gritaba, man. La profesora gritaba, no, ¿de dónde consiguieron esa foto? No, y se puso roja, mano, roja, parecía que se fuera a explotar. Y se puso a llorar, mi brother. Y la gente seguía riéndose, hermano. Yo no sé esa señora cómo aguantó tanto, parce. Como es normal, uno se arrepiente de muchas cosas. Yo me arrepiento de muchas cosas, la verdad. Esa es una de las que me arrepiento muchísimo de haber participado. Pues yo no participé en ponerla de fondo, ni tampoco en conseguirme la foto, pero pues yo participé en el bullying que se le hizo. Porque uno creía en ese momento que era la manera más fácil de hacerse popular. Lo que todo el mundo quería, popular, fama. Uno con una testosterona y de puta por todo el cuerpo. Y uno quería era mojarlo en todo lado. Y pues la fama se traducía en culiar, básicamente. Entonces uno participaba de todo eso, ¿no? Ay, no, parce. Es que la señora físicamente era rara, de verdad. O sea, era lo que les digo, huevón. Yo no sé, la señora como que tenía una escoliosis muy avanzada. Era muy, muy demasiado flaca. La cara... ¿Saben cómo era más o menos la cara? Hay una foto de Westcol que se viralizó en Twitter, en X, en donde él está como levantando una pesa e infla los cachetes así. Y entonces se le inflan los cachetes y se le sale la papada aquí y es como así. Han pillado esa foto de Westcol. El rostro de ella era muy parecido a esa foto. Muñe, yo fui el más popular en el colegio por... Wow. Tenemos un popular en el chat, no mentiras. Muñe, yo fui el más popular en el colegio por 6 años y no fue por el bullying, fue por extrovertido y porque hacía reír a todo el mundo. Yo recuerdo que por lo general los más populares del colegio mío eran los que más bullying hacían. Porque hacer bullying se traducía también en risas, que eso es un bullying malintencionado. Entonces, claro, la gente se reía cuando ponía bajo una lámpara los defectos de cada uno. Los más estudiantes, los más sabiondos y eso eran los que más sufrían de ese bullying precisamente. Y yo estaba en la mitad cuando yo entré en octavo a un colegio público, porque yo antes de octavo estudiaba en un colegio semiprivado y yo era uno de los mejores del salón, pero yo vi que ser el mejor no era premiado como uno pensaba. Era muy extraño, ¿no? Y a mí no me gustaba destacar así, o sea, a mí no me gustaba como llamar la atención ni mucho menos ni nada de eso. Y yo no quería ser el hazmerreír del salón, entonces yo empecé como a soltarme, me hago entender, como, no, mezclémonos, volvámonos vaguitos. Yo empecé a bajarle muchísimo el nivel escolar mío, parce. Le empecé a bajar demasiado. En octavo yo no empecé con compañías malucas, que las sabían. Yo les conté a ustedes que en el salón mío, estando en octavo, tenía parceros que iban con un revólver al colegio. Y en el descanso muchas veces eran hablando entre ellos, hey papi, ¿dónde puedo conseguir munición para este 38? Que este fin de semana tengo que hacer una vuelta, que yo no sé qué. Y yo, ¿what? En octavo, imagínate, en octavo. Sin embargo, yo no comencé con las compañías malucas en ese momento. Yo comencé con las compañías malucas en décimo. De décimo hacia arriba, que fue décimo y 11, fue que yo comencé a juntarme con personas muy vaguitas, hermano. Pues yo la pasaba una chimba porque la pasábamos súper bien. Pero pues yo me descuidé mucho escolarmente por estarme juntando con ellos. Y entonces yo ahí ya tuve como un nivel intermedio. Yo no era de los más nerdos, ni tampoco era los que hacían bullying. Yo era como, hacía parte como de los dos
de los dos grupos, por así decirlo. Muy es raro que ya no recuerde tanto el colegio. Durante mucho tiempo me hicieron bullying por ser gordo y por no tener dinero y vivir en un barrio feo de Barranquilla. Que tampoco te ayudas. Feo, pobre, hermano, y en Barranquilla, hermano. No, mentiras, detonador. Luego, al salir del colegio, empecé a bajar de peso y tengo un trabajo que me da para poder retirarme a los 30 años. Tenés un trabajo que te da para retirarte a los 30 años y no tenés suscripción en el canal. Yo creo que me estás diciendo mentiras. Y no tener que pensar en nada más durante el resto de mi vida. Y ahora todos en el colegio me escriben, me siguen en Instagram y no sé si la gente piensa que uno no recuerda lo que le hicieron a uno. Detonador de Didi, yo te voy a dar un consejo porque yo he tenido que sanar muchas cosas también por experiencias, pues por las mismas experiencias que viví. Mi brother, vea, todos tenemos derecho a equivocarnos. Y cuando uno es un peladito en el colegio, yo creo que la gran mayoría, un 98%, somos muy inmaduros. Conforme uno crece, y eso no le sucede a todos, de ese 95, de ese 98%, digamos que por ahí el 70%. Crece y se da cuenta de las cosas malas que ha hecho en su vida y que debería de pedirle perdón a muchas personas a las cuales lastimó y le hizo daño. Yo he tenido que hacerlo. Uno no puede vivir con esos rencores, hermano, porque el rencor y el odio es una carga muy pesada que uno muchas veces se acostumbra a cargar, pero uno también tiene que soltar, huevón, para poder avanzar. Puede que muchas de esas personas que te hicieron bullying en el colegio en este momentico recuerden eso y digan, uy, parce, qué pesar. Como, así que tal cual como yo estoy hablando, por ejemplo, la profesora mía de tecnología y lo que hicimos con ella, así tal cual. Yo me arrepiento de eso, papi, lo digo aquí públicamente. No pretendo justificarlo diciendo es que era joven, era inmaduro. Lo que está mal, sin importar la edad a la que usted lo hizo, mi hermanito, y yo lo hice y estuve mal. Si yo tuviera a la profesora o tuviera el contacto de ella, yo le pediría disculpas, así tal cual, y profe, qué pena con usted, yo recuerdo mucho que pasó esto, eso nunca había sucedido, que gonorrea, uno como es de joven, uno como es de cruel, que no es empático ni nada de ese tipo de vainas. Y probablemente muchos de las personas que te siguen a vos, que decís, que nos contás que te siguen en Instagram y toda la vuelta que vos decís, ay no, que es que ellos creen que no recuerdo lo que me hicieron. No todos, pero probablemente muchos de ellos hayan caído en cuenta y si tuvieran la oportunidad te pedirían disculpas. Entonces no te llenes de ese odio. Como este hijo de puta, cómo me trataba de mal en el colegio. Porque probablemente esa persona sea una nueva persona. Recuerda que por ahí había creo que fue Heráclito, no recuerdo cuál filósofo griego, dijo unas sabias palabras y es que un humano no se baña dos veces en el mismo río, porque cuando vuelve el hombre ya no es el mismo ni el río es igual. Ambos han cambiado. Entonces, mi hermano, esa es la oportunidad. Vuelvo y le repito, no significa que todos los que le hicieron algo malos en el colegio quieran pedirle disculpas o se arrepientan de lo que pasó. Algunos incluso lo justificarán y no reconocerán nada diciendo como, ay, papi, ya olvídelo, éramos unos niños. No, uno tiene que reconocer, papi, éramos unos niños. Sin embargo, le pido disculpas. Es mucho más fácil eso, ¿sí o qué? Pero no cargue con eso. Suéltelo, brother, suéltelo. No vale la pena. Ya estamos grandecitos, hermano. Afortunadamente ya estamos grandecitos. Había un pelado en el colegio. A ese man lo voy a decir con nombre propio, Cristian. El apodo era El Ronco. El man en el colegio. Yo no voy a hablar de cómo está en este momentico, porque yo perdí contacto con él. Yo a ese tipo lo detestaba. Es más, pienso en él y como que todavía me da rabiecita recordarlo. La verdad, el man era el típico peladito del colegio que brillaba apagando la luz de los demás. Él no era gracioso. Él era fastidioso. Aparte de eso, le gustaba coger de parche a todo mundo, pero cuando alguien lo cogía de parche, lo primero que hacía era ofrecerle puños. Y cuando alguien tenía el coraje y las agallas de hacerle frente, él no le buscaba pleito solo. Él llamaba a todo su convito de amigos para que lo apoyaran y pudieran cascar a la otra persona. Así, tal cual. El man a mí me producía miedo porque yo en el colegio era un desgualamido. Yo les conté a ustedes que el apodo tiernito que mi mamá me tenía era Langaruto. Ella me decía mi Langarutico porque yo era demasiado flaco. Yo era muy, muy flaco, huevón. A mí se me marcaba todos los huesos del pecho, de las costas y todo. Yo era demasiado delgado. Yo les he mostrado fotos a ustedes. Y el man era un man que hacía ejercicio. Entonces el man era fuertecito. Él tenía buen cuerpo. Él para tener 16 años en esa época, creo que fue 16 o 17, el man tenía pecho, tenía brazos grandes, huevón. El man, yo era más alto que él, pero el man estaba más fornido. Segundo, hacía más bulla que yo. Y usted sabe que la bulla es básicamente un mecanismo de estos de defensa, como la misma naturaleza. Los colores más vistosos pues producen mucho más miedo. El man era como eso, como ay, me inflo. Y eso da miedo, la verdad, eso da miedo, huevón. Y ese man la cogió contra mí, huevón. Bueno,
el man le hacía bullying a un montón de gente en general del salón, pero ese man conmigo, hermano, no me soltaba. Lo peor de todo es que justo cuando a mí me tocó estudiar con él, que fue en 11, me tocó también estudiar con la vieja de la que yo estaba enamorado. Imagínense la sensación tan horrible mía de que me hagan bullying delante de la persona de la que estoy enamorado. Es doble dolor. Y el man embelesado, hermano, embelesado conmigo. Y chimbe. Y yo nunca le hice frente porque a mí me daba miedo. A mí me daba miedo porque yo recuerdo que él una vez se puso a molestar a uno de los pelados. Mucho respeto para ese man. No recuerdo cómo se llama. Era un gordito nerd. Con un sentido del humor malísimo. Morrongo a más no poder, pero pues el man no me caía mal. El man era un bien. Yo recuerdo que una vez Camilo, el ronco, lo cogió de parche. Y ese man se le paró, pues lo insultó. Conmigo no, gran hijo de puta, que cómo fue, pues, y se paró, mano. Que cómo fue, el ronco se cagó, pero le dijo que a la salida. Y el parcero le dijo, no, a la salida que van y que hijo de puta, ya estamos en el salón, venga y nos damos aquí. Y a la salida lo estaba esperando como con cinco pelados, hermano. Porque el otro pelado le dijo, listo, sabe que a la salida entonces nos vemos. Y a la salida del ronco, pues en el descanso se fue y buscó a todo su convito. Y es una gonorrea, que es que a la salida, que para que nos demos con ese marica que tin. Papi, ese man le salió, o sea, a la salida lo esperó, huevón. Y el otro chino le llegó como con 5 pelados y que a cascarlo. Entonces, yo salí del colegio odiando a ese tipo, parce. Yo les contaba a ustedes que cuando yo presté servicio militar, cuando yo hacía polígono, yo en la silueta, a nosotros nos ponían a dispararle a siluetas. Yo me imaginaba que era ese man, huevón. Y la verdad, hablando aquí del perdón y aquí uno tiene que soltar, yo siento que yo nunca solté ese odio que tenía por ese man, hermano. Yo siento que yo en el colegio no la pasé tan bien, no. Todo el mundo habla que el colegio, que qué rico volver al colegio, que a mí no me gustaría. Y fue por culpa de personajes como él. O sea, yo tengo buenos recuerdos, como supongo que todo mundo del colegio, pero no son como así de la gente, que el común de personas, ay, es que el colegio, ojalá vuelva al colegio. Yo la pasaba una chimba en el colegio, es que el colegio... No, parce, no. Lastimosamente no, mi hermanito. Pues tengo buenos recuerdos, vuelvo y les digo, pero no son demasiados. No son ni siquiera lo suficientes como para yo desear volver a esa etapa. Ahora, si pudiera volver a mi etapa escolar con la madurez o la forma de pensar que tengo hoy en día, pues sería magnífico. Es que ojalá todos lo hiciéramos. La vida debería ser al revés, debería funcionar al revés, así como el caso de Benjamin Bot, pero no lo es. Como yo pasaba chimbara con mis parceros, con los del combo mío. Lastimosamente ninguno del combo mío estaba en el salón mío, hermano. Es más, la mayoría estaban un año antes que yo, que era Arturo, Chocho, César sí estaban César sí estaba en 11, pero César estaba en otro salón, entonces yo simplemente lo veía en el descanso. Y Guzmán, la re buena para Guzmán, parce. Ese man entró pisando duro en el colegio. ¿Se acuerdan del man que les dije ahorita que le decíamos labios? El negro ese que tenía los labios demasiado grandes. Guzmán llegó en 10º al colegio de nosotros. Él llegó trasladado de otro colegio porque tuvieron que cambiarse de barrio, ignoro el por qué, no recuerdo muy bien. Y el man no llegó al inicio de la etapa escolar, el man llegó ya cuando habíamos iniciado. O sea, que es peor. Él no conocía a nadie lo conocía. Uno ahí, bueno, ¿y qué hago? Y no está nervioso y tiene que hacer la presentación. Y al man yo recuerdo que lo pasaron al frente del salón, un profesor, yo no recuerdo cómo se llama el profesor, dijo, Guzmán, venga y se presenta, les presento al nuevo estudiante. El man, muy bien presentado. El man era pintoso, huevón, se veía macizo porque el pelado como que también hacía ejercicio. Y cuando se presentó, Labius se lo gozó. Papi, Guzmán enfrente de todos y enfrente del profesor lo bravió. Yo no recuerdo cuál fue el comentario de Labius. Labius intentó hacerse el chistosito. Y Guzmán de una vez lo miró, dijo, parcero, ¿cuál es el problema? ¿Tiene algún problema conmigo o qué? Si lo tiene, dígamelo de una vez y miramos a ver cómo lo arreglamos. Mano, delante de todo mundo. Es más, hasta el mismo profesor felicitó la actitud que había tenido. Guzmán terminó la presentación y se fue y se sentó. Y el profesor pasó al frente y le dijo a Labius, digamos que le dijo Labius porque no me acuerdo del nombre, le dijo, Labius, lo que usted acaba de hacer estuvo muy mal. Y a usted, Guzmán, lo felicito. Yo en su lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. Y el man se convirtió en uno de los manes más populares del colegio, sino el más popular. ¿Por qué? Porque el man era pintoso. El man era un parado. A ese man le ofrecían puños y él se paraba y listo, venga y nos damos puño, hermano. Ese man no le copiaba a nadie del colegio, huevón. Era buen deportista y aparte de eso era buen estudiante, hermano. Hágame esa gonorrea era re inteligente, brother. Y como el man era el más pinta, levantaba las chimbitas más bonitas del colegio y él empezó a hacer fiestas. Muchachos, ¿ustedes se acuerdan de la historia del proyecto X del colegio mío, que se cayó la terraza? Esa era la casa de Guzmán. Guzmán empezó a hacer farras, a hacer fiestas porque el marica, el man se volvió el más
más popular del colegio. Entonces el man decía, vamos para tal lado y todo el mundo llegaba. Y él empezó a hacer fiestas en la casa de él. Y ahí es donde viene la historia de la fiesta esta legendaria en la casa de Guzmán, donde se cayó la terraza y hubo una gente ahí mal accidentada y un parcero convulsionando en el piso y eso. Pues marica, yo no entiendo el por qué. Yo le caí re bien a Guzmán, weón. Ese man y yo tuvimos muy buena química en el colegio. Y yo me volví como el protegido de él. Sí me hago entender. O sea, el man no era malandro ni nada de eso, pero pues el man conmigo para arriba y para abajo. Es más, el man mantenía en la casa mía, weón. Yo en esa época le daba duro al piano y esa gonorrea subía, parce, a la casa mía, hermano, y el man, él me decía, muñeco, hey, muñeco, enséñame para tocar piano. Nunca, malísimo. Para eso sí siempre fue malísimo. Él nunca pudo con los instrumentos musicales. Y entonces lo que hacía era que subía a la casa, huevón, y se parchaba y me decía, ay, muñeco, ¿cuál es esa obra que te estás aprendiendo? Y yo, tocala, trin. El marica de parchaba conmigo a hablar mierda. Ese man fue muy buen amigo conmigo, la verdad. El día que yo me le declaré al amor de mi vida, que las cosas salieron muy mal, que se acuerdan que yo les conté que ese día todo fue en picada, todo fue en picada, y que yo ese día me iba a desvivir. Por ese man fue que no sucedió nada, porque él me llamó. Justo él me llamó cuando yo tenía el cuchillo en mis manos. Hey, muñeco, ¿qué? ¿Cómo le fue? Y yo me puse a llorar. Y me dijo, ¿qué le pasó? Yo no fui capaz de hablar. Y ese marica, mano, yo colgué. Y él ya estaba en la puerta de la casa. Él estaba ahí, huevón, en la puerta de la casa. Con otro parcero que apenas me iba a presentar. Yo a Guzmán le agradezco mucho la amistad que me brindó, parce. Y lamento no haberla devuelto de la misma manera. Porque con Guzmán pasó algo de lo que no había cómo saberlo. Pero pues fue maluco. A mí, yo me volví uno de los más cercanos a Guzmán. No es más cercano, pero pues yo estaba ahí en su círculo primario, por así decir, en su círculo social. Teníamos juntos para arriba y para abajo. Ese marica me invitaba a todas las fiestas. Pues obviamente como el man era el más popular del colegio, siempre que hacían una farra en el colegio, ese man ahí mismo, Guzmán, ¿qué? ¿Para que llegue? Ese marica de muñeco, para que vayamos el fin de semana, que todo bien, que trinque. Y yo hágale cucho. Había un problema y ese marica ponía el pecho por mí. Yo era uno de los consentidos de Guzmán, por así decirlo, hermano. La mamá de Guzmán me cogió la re buena, hombre. Uy, esa señora, papi, me cogió la re buena. Y era una señora divina, huevón. Físicamente era muy bonita, educada, bien hablada, súper trabajadora, parce. Y Guzmán vivía solamente con ella. Yo mantenía en la casa de Guzmán y Guzmán en la mía. Entonces, pues obviamente, entre familias se conocían nuestros amigos, nuestro círculo social. Nosotros nos graduamos del colegio y pues obviamente la graduación hizo que nos distanciáramos bastante. Con Guzmán hay un montón de historias, se los contaré otro día, parce. Uno en el colegio pasa algo muy curioso, y es que cuando uno se va a graduar, uno siempre dice lo mismo. ¿Qué es lo que siempre se repite en la graduación? El día de los grados o el día de la fiesta de los grados. Parce, no se vaya a perder, tenemos que seguir parchando. No, nos vemos, huevón. Ay, que la buena, lo quiero mucho. No, yo qué me voy a perder si vos sos mi mejor amigo. Que hermano, del 100% de personas que usted conocía en el colegio, vuelve a ver sin mucho un 5%. Tienen que saberlo. Tienen que saberlo. Todo el mundo se pierde y es muy normal porque todo el mundo, uno cree que el colegio es lo máximo, ¿no? Es lo más difícil que usted va a hacer en la vida, y después del colegio vienen las responsabilidades y la responsabilidad lo alejan a uno de un montón de personas porque comienza un nuevo mundo. Literal. Pues bueno, en el colegio nosotros nos graduamos, sin embargo él y yo seguíamos mucho en contacto y él se fue a prestar servicio militar primero que yo. Él se fue para el ejército. Y yo comencé a vivir otra etapa de mi vida porque yo ya comencé la universidad y comencé como a lo que tenía que vivir en el colegio, lo empecé a vivir en la universidad porque ya no me hacían bullying. Yo ya era, digámoslo así, un pelado conocido en donde yo estudiaba. Empecé a levantar culitos, hermano, las cosas como son. Fue cuando ya empecé duro a levantar culos duro, hermano, que ya las viejas me veían atractivo y yo empecé a desarrollar parla y venga esta nenita para acá y que trans, y me hago entender. Entonces empecé a vivir como las mieles de las bondades de lo que la vida le podría ofrecer a un pelado de 16, 17 años recién cumplido, mi hermano. Guzmán se fue a prestar servicio militar y yo sabía que se iba a ir a prestar servicio militar porque él se despidió de mí, pero pues yo estaba en mi mundo, entregado a los placeres, lo que les acabo de decir. Entonces con que para arriba con esta nena, que para abajo con esta nena, que para una farra con los parceros míos, que vamos a, porque ustedes saben que yo quemaba durísimo, que vamos para la farra con esos parceros míos, con Chocho y con el convito mío del barrio, porque ahí sí ya me juntaba solamente con ellos porque casi todos nos habíamos graduado, que hay lo uno y que lo otro, y se me olvidó. Guzmán ya no estaba prestando servicio militar. Yo vine a entender lo que les voy a contar a continuación cuando a mí me tocó prestar servicio militar. Yo recuerdo que ahí lo mandaron para el monte. A él sí le tocó patrullar en el monte hasta donde recuerdo, weón. Y yo nada, yo no tenía ni el número de celular de él, nunca le hice ni una puta llamada, mi brother, ni una llamada. Nunca fui a visitarlo al batallón, nunca nada, nunca llamé a la casa de él al teléfono fijo a hablar con la mamá. Mi señora, ¿cómo está Guzmán? ¿Qué sabe de él? Venga, salúdemelo. Nunca, weón, nunca.
Y yo recuerdo que una vez me encontré a la mamá de Guzmán abajo en la terminal de los buses. Yo la saludé con mucho entusiasmo, pero ella me miró con desprecio. Y esa señora me lleva a la rebuena. Y me dijo, muñeco, a mí me parece el colmo que ustedes que eran dizque los amigos de mi hijo, ni siquiera se han inmutado por preguntar cómo está, a ver si incluso sigue vivo. Yo no le paré bola, hermano, la verdad. Yo como, bueno, sí, qué cagada porque no lo he hecho, pero yo seguí en mi mundo. Él salió de licencia, él juró bandera, toda la vuelta y salió de licencia la primera vez y él se había conseguido una noviecita en el barrio. Él vivía abajo de la cancha de arena y la noviecita vivía arriba por donde vivía César. Y él una vez se puso a subir por la cuadra mía, ignoro si lo hizo de manera consciente, para ir a visitar a la novia. Y yo estaba con Chocho afuera hablando mierda ahí en pantaloneta y sin camisa y ese marica pasó y yo, Guzmán, huevón. Y él, muñeco, Chocho, ¿qué más? Y se puso a hablar con nosotros. Normal, no mencionó, que gonorrea, ¿por qué no me has llamado? Que qué pasa, no, nada. Yo sí lo vi cambiado porque uno estaba muy cambiado, hermano, la verdad. Pero hablamos un ratico y luego se fue y visitó a la novia normal y la vida siguió normal, siguió como si nada, huevón. Hasta que me tocó a mí prestar servicio militar y me tocó vivir exactamente lo mismo que vivió Guzmán. Y ahí fue cuando yo entendí por qué estaba tan cambiado y por qué la mamá de Guzmán me dijo lo que me dijo en la terminal de los buses. Yo tenía mi combo de amigos, éramos inseparables. Yo daba la vida por esos muchachos, parce. Y cuando yo me fui a prestar servicio militar, no recibí ni una llamada de ellos. Yo llamaba a mi casa, hablaba con mi mamá y le preguntaba a mi mamá por ellos. Mami, ¿qué tal los parceros? ¿Qué sabes de César? ¿Qué sabes de Chocho? ¿Qué sabes de Arturo? No, yo no tengo ni idea. Pues marica, es que ustedes tienen que entender que cuando uno recién llega al servicio militar, uno la pasa muy mal. Muy mal. O sea, uno extraña absolutamente todo. Solo los que hemos pasado por ese lugar saben a lo que me refiero. Uno extraña la cobija, su pocillito, extraña el trato que le da su mamá. Uno extraña todo, güey. Uno la pasa muy mal. Los primeros 3 meses son horribles, hermano. Son asquerosos, huevón. Entonces uno intenta apoyarse en aquello que le da como moral, como energía. Y yo mantenía pensando en los parceros míos. Y yo, esos maricas deben de estar preocupados sin saber de mí. Y yo, no, esos maricas deben de tener a mi mamá mamada. La tienen que tener fastidiada, llamándola día y noche a preguntarle que yo cómo estoy, que cómo iría para venir a hacerme la visita, que hay. Ni una sola llamada durante todo el servicio militar. El único de mis amigos que me visitó prestando servicio militar fue Arturo. Y ya, paré de contar. Nunca fue nadie más. Nunca. Y ahí fue cuando me conseguí a la noviecita mía, Paola, y yo como que todo ese vacío lo llené con amor, con la relación que yo tenía con ella. Y ella ya era mi mamá, entre mi mamá y ella obviamente eran como mi razón de continuar, huevón, dándole a esa chimba, hermano. Y ahí fue cuando yo entendí, yo dije, esto fue por lo que pasó Guzmán. Y estoy seguro de que esos mismos pensamientos que yo estoy teniendo y estas mismas sensaciones las tuvo Guzmán cuando él se fue a prestar servicio militar. Y nosotros nunca lo llamamos, nunca preguntamos cómo le había ido, nunca nada. Me da vuelta, no. Pero como les digo, eso no es culpa de nadie. Es que uno es muy joven y uno ignora muchísimos aspectos de la vida, tanto propia como de la de los demás. Ustedes tienen que caer en cuenta, muchachos, y es mejor que lo hagan de una vez, para que después la vida no les dé unas cuantas bofetadas de más. Usted tiene que tener en cuenta, aparte, que cuando uno, en las buenas, en las buenas todo el mundo está con uno, papi. Pero en las malas, y esto ya suena pura frase de cajón, ¿no? Un cliché, pero es que es la verdad. Uno que ya está grandecito lo sabe. En las buenas todo el mundo es amigo, hermano. Pero en las malas usted no sabe dónde está, como que se esconden. En las malas como que la gente se esconde, hermano, como que desaparecen mágicamente. Entonces ustedes, yo no estoy diciendo que no tengan amistades ni mucho menos, pero usted tiene que saber identificar que hay amistades que simplemente son amistades de fiesta. Y muchas veces la gente que termina estando con uno es gente que uno ni siquiera piensa, hermano. Es que la vida es muy irónica. Yo también siento que uno se deja anular mucho la vista, parce, con el tema del placer. Cuando usted tiene un círculo de amigos que lo llenan simplemente de felicidad, de ay, sí, de no, ay, que la buena, que usted sabe que para las que sea, papi, que cuente conmigo, que yo no sé qué. Usted ya sabe que esos son los que, esos boquecos, sí, esos los que tienen la boca tan grande, son por lo general los que nunca salen con nada. Esos de papi, usted sabe que la buena, cucho, lo que necesite, cuente conmigo, que para las que sea, esa gente nunca está para las que sea. Y uno a veces, la vista se le nubla con el placer, con la diversión. Ese círculo de amigos con el que usted la pasa bien y todo el mundo la quiere pasar bien, yo no los culpo, todo el mundo quiere estar chimba, pasándola bien, riéndose. Sí me hago entender, como con una sensación de bienestar. Y usted termina confundiendo una verdadera amistad con personas que simplemente lo hacen sentir bien. Pero por ahí hay un proverbio árabe muy sabio que dice que el exceso de sol crea desiertos. Pongan en el lugar el sol como el tema del bienestar, ¿me entienden?
Entonces, hay que ser consciente, un poquitico conscientes de eso también, huevón. No está mal tener su círculo de amigos con el que la pasa bien y eso, pero tampoco crea que esa gente va a meter las manos al fuego el día que toque, obviamente.